Bueno, el nuevo ejercicio que vamos a explicar ahora corresponde de nuevo a una función partida y en este caso me piden discutir según una real la continuidad de la función e interpretar gráficamente. ¿Tá? Ya este es una propuesta distinta a la anterior. En la anterior me daban una función partida con un parámetro a determinar y el problema me afirmaba que la función era continua, en particular en un punto que era el separador. Acá, en este caso, tengo una función partida nuevamente, el separador está en 0, y hay un parámetro en juego, y me piden que yo discuta, según los distintos valores que pueda tomar el parámetro, la continuidad de la función, ¿cómo sería? Bueno, lo que yo voy a hacer es un diagrama de mi eje real, el eje de las X, y el separador que está en 0, según la definición de esta función partida. Dos zonas de trabajo, una a la izquierda del 0, le llamé zona A, y la otra a la derecha, a la que le llamé zona B. Bueno, en la zona A, que sería la de las X menores o iguales que 0, la función estaría respondiendo a un modelo cuadrático, ¿tá? Fíjense que el modelo cuadrático no tiene problemas de existencia, ¿tá? Estas funciones polinómicas no tienen problemas de existencia porque no tienen denominadores que dependan de la incógnita, no tienen logaritmos y no tienen entonces tampoco símbolos de raíz de orden par. ¿Tá? Así que la función cuadrática en sí no tiene problemas de existencia. Si vos no tenés problemas de existencia, tu función va a ser continua, entonces, en esta zona A, ¿tá? Porque vas a estar cumpliendo con el primer requisito que mencionamos hoy, y es que cualquier punto de esa región va a pertenecer al dominio, ¿tá? Va a existir este límite, los límites laterales son iguales, en fin. O sea que cuando la función es polinómica en un tramo y ergo no tiene problemas de existencia, podemos concluir que la función va a ser continua para cualquier valor de x que caiga en esta zona. ¿Qué pasa en la zona B? Bueno, en la zona B, para los x mayores que 0, vuelvo a responder a un modelo polinómico, en este caso un modelo lineal. Recuerden cuál era el dibujo del modelo lineal, una recta. Bueno, la recta se puede trazar sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Ergo, la función lineal también es continua para todos los x en los cuales es válida. Entonces, ¿cuál sería el único punto conflictivo en el que me puedo cuestionar si realmente la función es continua? En el separador de zonas, que es el punto de quiebre de estas funciones partidas. Entonces yo voy a analizar cuánto debería valer el A, el parámetro, para que la función fuera continua en ese punto particular, que es el separador, y de no valer eso, entonces ya sabría que la función no sería continua. Entonces vamos, como expliqué, a trabajar en ese único punto conflictivo o dudoso, ¿tá? Y vamos a ver qué tendría que cumplirse para que la función fuera continua allí. Bueno, para que la función sea continua entonces, en un punto en particular, como decíamos más arriba, teníamos que cumplir 3 requisitos. Primer requisito, el punto tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces yo acá ahora lo estoy investigando. Entonces, primero arranco cuestionándome si el 0 pertenece al dominio. Para que el 0 pertenezca al dominio de la función, tengo que ver si existe f de 0. Según cómo está definida esta función, cuando la x vale 0, tengo que usar el modelo cuadrático para determinar el valor de la imagen. O sea, para hallar f de 0, lo voy a hacer reemplazando aquí la x por 0. Y entonces me va a dar 1. Bien.
Segundo requisito, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 0? Bueno, ya vimos que para que este límite existiera, iban a tener que existir, ser finitos e iguales los dos límites laterales. Entonces voy a empezar por calcular cuánto vale el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha y luego cuánto vale cuando x tiende a 0 por izquierda. Si me arrimo al 0 por la derecha, fíjense, al 0 por derecha me estoy arrimando con valores de x que son mayores que 0. Para valores de x mayores que 0 es válido el modelo lineal. Es decir, que para calcular este límite lateral uso el modelo lineal, que es este que está aquí. Y cuando cambio la x por 0, me da a. Luego voy al otro límite lateral, me arrimo al 0 por izquierda. Si me voy a arrimar al 0 por izquierda, me voy a venir arrimando con valores de x que son menores que 0. Para valores de x menores que 0, vale el modelo cuadrático. Así que para calcular este límite lateral, modelo cuadrático. Y cuando cambio la x por 0 aquí, el resultado es 1. Quiere decir que si yo quiero que exista este límite, debería pedirle a los dos límites laterales que coincidan, ergo que el a valga 1. Entonces, si el a vale 1, estaríamos cumpliendo también con nuestra segunda condición. La tercera condición, que es que este límite coincida con el valor de la función en 0, sería, recuerden, este límite existe porque sus dos límites laterales existieron, fueron finitos e iguales. Ambos límites laterales, en resumidas cuentas, ambos tenían que valer 1. Así que yo le pedí a la a que valiera 1 para que se cumpliera que los dos límites laterales fueran iguales, ergo que esto existiera y que toma el valor de esos límites laterales iguales. O sea que esto existe y vale 1, lo mismo que sus límites laterales, si la a vale 1. Así que si esto vale 1, fíjense que estaría coincidiendo con el f de 0 que te dio 1 y estarías cumpliendo con el tercer requisito. Así que, en resumidas cuentas, este ejercicio que me pedía discutir según el valor del parámetro la continuidad de esta función, me lleva a responder que para que esta función partida sea continua para todo el campo real, incluido el separador de zonas, debería ser a igual a 1. Si la a no vale 1, la función sería discontinua en el separador de zonas, porque ya vimos que en a era continua, en b era continua y en el separador, para que lo sea, debería ser puntualmente la a igual a 1. Ese es otro tipo de ejercicio que se les puede pedir. Y acá hay otro. Otra función partida, ahora ya empezamos a separar en más zonas, se hace más voluminosa, y me piden hallar los valores de a y b, dos parámetros en juego, para que la función sea continua en 0 y en 1, en dos lugares. Bueno, muy bien. Otra vez vuelvo al primer tipo de ejercicio. Tengo que hallar los parámetros para que la función sea continua en esos puntos. No me estás pidiendo que yo investigue si es continua. Me lo estás afirmando, me lo estás asegurando, me lo estás dando por hecho. ¿Tá? Entonces yo arranco así. Para que la función sea continua, por ejemplo, en 0, voy a tener que cumplir los tres requisitos. Primero, el 0 tiene que pertenecer al dominio, ergo tiene que existir f de 0. Voy a como la función está definida y fíjense que si la x vale 0, tenés que usar el modelo lineal. O sea que para hallar el f de 0, tengo que usar a por 0 más b. Y esto me da b. Segundo requisito, tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a 0.
Y eso implica que van a tener que existir, ser finitos e iguales los dos límites laterales. Entonces arranco calculando, por ejemplo, límite de la función cuando me arrimo al 0 por la derecha. Si me voy a arrimar al 0 por la derecha, me voy a venir arrimando con valores de x que son mayores que 0. Para valores de x mayores que 0, sigue corriendo el modelo lineal. O sea que para calcular este límite lateral, tenés que usar el modelo lineal. Y al cambiar la x por 0, me da b. Luego calculo el otro límite lateral. Me arrimo a 0 por izquierda. Es decir, que ahora me vengo arrimando con valores de x que son menores que 0. Para valores de x menores que 0, vale el modelo exponencial. Tengo que usar el exponencial. Entonces, e a la 0 me dio 1. Y como los dos límites laterales tienen que coincidir para que este límite exista, entonces acá tendría que ser b igual a 1. Y sale el valor de uno de los parámetros. El tercer requisito para que la función fuera continua en 0 era que el límite de la función cuando x tiende a 0 tenía que coincidir con f de 0. Fíjense que este límite dijimos que existía porque los dos límites laterales coincidían. En definitiva, ambos límites laterales les estoy pidiendo que valgan 1. Así que esto existe porque los dos límites laterales coinciden, son finitos e iguales y ambos valen 1. Si los dos límites laterales son finitos iguales, entonces esto existe y toma el valor de esos límites laterales. O sea que esto valía 1. Pero si esto vale 1, el f de 0, que era b, también es 1. Y entonces se cumpliría esta igualdad, lo cual me permitiría chequear que no me equivoqué al hallar el valor del b. Muy bien hasta acá. Ahora vamos al otro dato. La función también era continua en 1. Quiere decir que en 1 va a tener que cumplir con los tres mismos requisitos. Entonces empiezo. Si la función es continua en 1, cumple. Primero, el 1 pertenece al dominio, o sea que existe f de 1. Vengo para acá. Cuando la x vale 1, vale el modelo lineal, así que el f de 1 sería a por 1 más b. O sea, a más b. Pero como el b ya lo tenés, lo reemplacé y de acá saqué esto. Segundo requisito, existe el límite de la función cuando x tiende a 1, y esto significa que tienen que existir, ser finitos e iguales, los dos límites laterales. Calculo el límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha. Si me voy a arrimar al 1 por la derecha, vengo con valores de x que son mayores que la unidad. Para valores de x mayores que la unidad, vale el modelo logarítmico. Así que acá... Ay, me lo salteé. Está acá. Cambio la x por 1 y me da logaritmo de 3. Ahora calculo el límite de la función cuando x tiende a 1 por izquierda. Si me voy a arrimar al 1 por izquierda, vengo con valores de x que son menores que la unidad. Otra vez modelo lineal. Pero ya cambiás el b por lo que encontraste. Así que esto te queda a más 1. Y como los dos límites laterales tienen que coincidir, los voy a igualar y de acá voy a sacar el a. Me da un número con coma, así que lo dejo escrito así para no estar redondeando nada. Luego, el tercer requisito es que este límite coincida con el f de 1. Este límite existe y vale lo mismo que los límites laterales. En resumidas cuentas, ambos límites laterales tenían que dar logaritmo de 3. Y el f de 1, según lo que yo había deducido, era mi a más 1. Cambié el a por lo que supuestamente me había dado, más 1, se van y te queda logaritmo de 3. Entonces chequeás que esta igualdad se cumplía, ergo que no me había equivocado al resolver esto que está aquí. Bueno, y acá un ejercicio más, donde otra vez me dan una función partida
y ahora me piden estudiar la continuidad de la función en el intervalo cerrado -1, 1 y en el intervalo cerrado 1, 3. Acá ustedes van a ir después al material PDFiado y van a encontrar el detalle, pero yo volví a rescatar algunos conceptos. Fíjense que me hablan de continuidad en un intervalo. ¿Tá? Ahora estoy hablando de continuidad en intervalos. Lo que usé hasta el momento era continuidad en un punto. Bueno, las definiciones que te encuentran son las siguientes. Para que una función sea continua en un intervalo cerrado AB, tiene que cumplir tres cosas. Primero, ser continua en el intervalo abierto. Ser continua en A por derecha, y en B por izquierda. Ahora vamos a hablar de qué son las continuidades laterales. Estas dos últimas serían continuidades laterales. Otra cosa más, fíjense que en el primer ítem habla de la continuidad en un intervalo abierto. Bueno, hay una definición que dice, para que la función sea continua en un intervalo abierto, deberá ser continua en todos los puntos interiores de dicho intervalo. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Acá les puse las dos continuidades laterales, es decir, la función es continua en A por derecha si el A pertenece al dominio, o sea que existe f de A, existe el límite de la función cuando x tiende a A por derecha, solo este límite lateral, y él coincide con el f de A. Y la continuidad por izquierda es algo parecido y sería esto que está acá. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer, voy a pasar a compartir mi cuaderno, voy a empezar a plantear cómo deberían hacer el desarrollo de ese ejercicio. Déjenme cambiar de cámara. Bien. Déjenme ajustar un poquito que se me desa. Ahí va. Bueno. La idea es entonces la siguiente. Tenemos una función partida que es logaritmo neperiano de x si x es mayor estricto que 0 y un e a la x si x es menor o igual que 0. Bueno, esta función está partida, vamos a dibujar un eje real, el separador de zonas es el 0, tenemos una zona A de trabajo y una zona B. En la zona A, que sería a la izquierda del 0, x menores o iguales que 0, entonces la función estaría respondiendo a un modelo exponencial. Y en la zona B, para los x mayores que 0, a un modelo logarítmico. Bien. Vamos entonces, acá piden estudiar la continuidad en el intervalo cerrado -1, 1. Entonces, vamos a empezar por recordar las definiciones que estaban más arriba. Para que f de x sea continua en el intervalo cerrado -1, 1, deberá cumplir, y según lo que vimos más arriba, primero, f de x continua en el intervalo abierto -1, 1. Segundo, f de x continua en x igual -1 por derecha. Y tercero, f de x continua en x igual 1 por izquierda. Bueno, entonces vamos a ir viendo qué pasa
con cada uno de estos requisitos. Vamos al 1. F de X continúa en el intervalo abierto menos 1, 1. Entonces acá voy a recordar la definición. Para que F de X sea continua en el intervalo abierto menos 1, 1, deberá serlo en cada punto de dicho intervalo. ¿Lo es? Bueno, entonces pensemos en nuestra función. ¿Dónde estaría el intervalo? Vamos a hacernos acá de nuevo el croquis del que habíamos hablado hoy. Vos tenías el separador de zonas y tenías zona A y zona B. Fíjate que ahora, si yo te digo que vas a trabajar en el intervalo abierto menos 1, 1, el menos 1 cae por acá, imagínate, y el 1 cae por acá. Entonces, para que sea continua en todos los puntos de este intervalo, debería serlo en todos los puntos que caen en esta suma de zonas que están indicadas acá. Vamos a empezar a pensar si lo es. A ver, ¿qué pasa a la izquierda del 0? Donde era válido tu modelo exponencial. Bueno, si ustedes recuerdan que estudiaron el año pasado cómo era la función exponencial no tiene problemas de existencia, su dominio eran todos los reales, el dibujo de la función exponencial era algo así, ¿sí? Era continuo. Entonces, donde es válido el modelo exponencial, es decir, a la izquierda del 0, ergo en todos estos puntos, la función sería continua. No tengo problemas de existencia. Del 0 a la derecha era válida el modelo logarítmico. La función logarítmica sí tiene problemas de existencia, en este caso vinculados a la naturaleza del logarimando. La base, que es el número e, no te da problemas, así que le tenías que pedir al logarimando que fuera positivo para que esta función existiera. Y bueno, justamente x es mayor que 0 en el intervalo donde se define esta función, o sea que esta función en realidad no tiene problemas de existencia en la zona donde está definida, que es a la izquierda del 0. Entonces, si yo no tengo problemas de existencia acá, y tampoco tengo problemas de existencia acá, el único problema conflictivo o el único punto sospechoso podría ser en 0. Entonces yo lo que voy a hacer es analizar si la función es continua o no puntualmente en 0. Entonces, ¿qué pasa en 0? Bien, y empiezo así. Para que f de x sea continua en x igual 0, deberá cumplir. Bien, primero, 0 pertenece al dominio de la función, me lo estoy cuestionando. Y bueno, para ver si el 0 pertenece o no al dominio, tenés que ver si existe f de 0. Entonces, fíjense que cuando la x vale 0, acá está la definición, la función respondía al modelo exponencial. E a la 0 es 1. Entonces, f de 0 existe. Así que el 0 pertenece al dominio, sí, pues existe f de 0 y valdría 1. Luego, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 0? Me lo estoy cuestionando. Bien, para responder tengo que hallar los límites laterales.
Entonces empiezo. Límite de la función, por ejemplo, cuando x tiende a 0 por derecha. Si te vas a arrimar al 0 por la derecha, vas a venir con valores de x mayores que 0. O sea, por la zona B, donde era válido el modelo logarítmico. O sea que aquí vas a tener que usar el modelo logarítmico. Y logaritmo de 0 más nos da menos infinito. Pero recordemos que si uno de los límites laterales ya nos da infinito, por más que el otro también te dé menos infinito, si lo diera, los infinitos no eran comparables, entonces esto ya me valdría para decir que no existe el límite de la función cuando x tiende a 0 y por lo tanto la función no es continua en 0. Voy a calcular igual de todos modos para que lo vean el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda. Si me estoy arrimando al 0 por la izquierda, me estoy arrimando con valores de x que son menores que 0. ¿tá? Esto te daba 1 y obviamente fíjense cómo los dos límites laterales son distintos. Además hay uno que no es finito. ¿tá? Entonces, esto a mí ya me sirve para decir que la función f de x no es continua en 0. Y entonces, la función no es continua en el intervalo abierto, menos 1, 1, porque habría un punto interior a ese intervalo, en particular el 0, donde la función no sería continua. Ya no cumpliría con el primer requisito, que es continuidad en un intervalo abierto, y entonces ya no tengo que seguir. Esto me basta para poder concluir que la función no es continua en el intervalo cerrado mencionado. ¿Está? Ahora, también te pedían que analizaras la continuidad de la función en el intervalo cerrado 1, 3. Entonces, ahora arranco con lo otro. Y vengo acá y empiezo. Para que f de x sea continua en el intervalo cerrado, ahora era 1, 3. ¿Era 1, 3? A ver, era... Sí, 1, 3. Deberá cumplir. Bien, y teníamos, primero, la función tiene que ser continua en el intervalo abierto 1, 3. Y ya vimos que eso va a implicar que tenga que serlo en todos los puntos interiores a este intervalo. Segundo, f de x deberá ser continua en x igual 1, en x igual 1 por derecha. Tercero, f de x deberá ser continua en x igual 3 por izquierda. Bueno, vamos a empezar a chequear si cumple con cada uno de esos requisitos y qué es lo que no cumple. Bueno, vamos a ir al 1. Para que la función sea continua en el intervalo abierto, tiene que serlo en todos los puntos interiores a este intervalo. Entonces, me voy a volver a repetir el esquema. Tú tenías el separador acá, la zona A, la zona B. Ahora te piden que trabajes en el intervalo 1, 3. El 1 cae por acá, el 3 cae por acá. Entonces estoy dentro exclusivamente de la zona B, donde era válido el modelo entonces logarítmico. Habíamos dicho que en esta zona donde es válido el modelo logarítmico,
La función cumple con los requisitos de existencia. Estoy trabajando, estaba pidiéndole que el logaritmando fuera positivo. Bueno, la x es positiva en este intervalo. Así que, y recuerden cuál era el dibujo de la función logarítmica, era así. Fíjense, a ver, recordémoslo acá en un pequeño croquis. Esta era una de las funciones madre que habíamos estado hablando. El dibujo de esta función madre era así. Este era el logaritmo de x, cortaba en 1, y justamente vos estás trabajando en el interín 1, 3. O sea, 1, 3. Dentro de este interín, la función aparentemente es continua, puedo hacer el trazado sin levantar el lápiz de la hoja. O sea que f de x continuo en el intervalo 1, 3. No hay duda. Ya habíamos trabajado con esta función madre. Me voy a la segunda parte. La función tiene que ser continua en 1 por derecha. Esto era una continuidad lateral. Entonces voy a recordar la definición de continuidad lateral. Para que f de x sea continua en x igual 1 por derecha, según la definición que vimos más arriba, deberá cumplir 2 puntos. El 1 pertenece al dominio de la función, porque yo lo estoy investigando. Sí, pues existe f de 1. ¿Y cuánto vale? Bueno, si dentro de la zona B, que es donde cae el intervalo en estudio, la función respondía al modelo logarítmico, f de 1 es logaritmo de 1 y nos da 0. Siguiente paso. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha? Bueno, para responder tengo que ver si lo puedo calcular. Es decir, límite del logaritmo neperiano de x cuando x tiende a 1 por derecha, y esto nos da 0. Fíjense que acá tenías el croquis. Si vos te arrimás al 1 por derecha, la función tiende a tomar el valor 0, la función tiende a tomar el valor 0 y te estás arrimando por arriba del horizontal. Hasta podés decir que es un 0 más. Sigo. Tercer requisito de la continuidad lateral. El límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha, ¿te dio lo mismo que el f de 1? Bueno, este límite lateral que lo calculé en el paso anterior me dio 0 más. Y esto que lo calculé en el primer paso me dio 0. No importa que uno sea 0 más y el otro simplemente 0. Son iguales, así que lo cumplo. Conclusión que saco, la función es continua en x igual 1 por derecha. ¿Está? Y el tercer requisito era que fuera continua en x igual 3 por izquierda. Entonces ahora vengo acá, tercer requisito, para que f de x sea continua en x igual 3 por izquierda, deberá cumplir bien, primero, 3 pertenece al dominio de la función. Sí, pues existe f de 3. ¿Y cuánto vale? Logaritmo de 3. Es un número con coma. Lo dejo así. Siguiente requisito. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda? Bueno, para responder veo si puedo determinar el límite. Ya vimos que en esta zona la función responde al modelo logarítmico. Así que esto nos da logaritmo de 3. Y cuarto,
ese límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda coincide con lo que te dio el f de 3, sí, ambos me dieron logaritmo de 3. Ergo, cumplo con todos los requisitos como para afirmar que la función es continua en x igual 3 por izquierda. Y entonces, en resumidas cuentas, está cumpliendo con los 3 grandes requisitos como para afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado 1, 3. ¿Por qué? Porque lo era en el abierto, lo era en 1 por derecha y lo era en 3 por izquierda. Y aquí terminaría recién el planteo de nuestro problema.